¿Te gustaría conocer estrategias milenarias que te ayudarán a salir victorioso de un conflicto sin tener que llegar a una confrontación? Si es así, te invito a que te quedes y que revises el material que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Nuevamente bienvenidos a otro resumen más de este su canal Aprendiendo y Emprendiendo, un canal dedicado a la autoformación para todos aquellos que buscan la mejora continua. Hoy les traigo el resumen del libro El arte de la guerra, un texto clásico de la literatura china, quizá uno de los más importantes en cuanto a estrategia militar se trata. Sin embargo, sus consejos también son aplicables para todas las personas. Por lo tanto, no es simplemente un libro sobre la guerra, sino una obra que nos ayuda a entender el origen de los conflictos y de cómo encontrar soluciones que nos permitan obtener ventajas de los mismos. Después de esta corta introducción, los invito a que se pongan cómodos. Si son nuevos por aquí, consideren la idea de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y sin más, comenzamos. Para iniciar, vamos a hablar acerca de su autor, el general del ejército chino llamado Sun Tzu. Se cree que vivió en los años del 722 o el 481 a.C. Existen estudios que soportan esta afirmación por la forma literaria utilizada en su manuscrito y por el material en el cual se recopiló la información, que coincide con otras obras de la misma época. Sin duda, es el más importante tratado que se ha escrito sobre la guerra y su estrategia. El motivo de su popularidad se debe en que las máximas que de él se desprenden aún continúan vigentes hasta nuestros días, 25 siglos después. Sus consejos son válidos no solo en el campo militar, sino en muchos otros campos. El arte de la guerra, en esencia, se trata de cómo podemos solucionar un conflicto y esto hace que sus enseñanzas trasciendan de lo meramente militar. Para Sun Tzu, la capacidad de resolver un conflicto sin lucha es el hecho fundamental que distingue al hombre prudente del ignorante. Sun Tzu creía que el conflicto era innecesario si se utilizaba la negociación y la diplomacia para solucionarlo, y en eso consistía el arte de la guerra, en lograr someter al enemigo sin tener que combatir. Para ello, todo guerrero debía de seguir ciertas normas, lo cual les garantizaría salir victoriosos del campo de batalla. A continuación, vamos a hablar de algunas de las más importantes normas y la idea es tratar de adaptarlas a situaciones de la vida diaria que la mayoría de las personas experimentamos. Recuerden que las enseñanzas del libro también son aplicables a la solución de conflictos de la vida cotidiana. Norma número 1. Trazar planes. El arte de la guerra es de vital importancia para el Estado y para cualquier persona. Es una cuestión de supervivencia, por lo tanto se trata de un asunto que se ha de estudiar con detenimiento, a fondo, sin descuidar el más mínimo detalle, y que es regido por 5 factores que se mantienen inmutables y quien desee establecer las condiciones para vencer en combate debe tenerlas en cuenta. Estos factores fundamentales son, primero, la ley moral o la política de gobierno que hace que el pueblo siga a sus dirigentes sin importarles sus vidas. Segundo, las condiciones climatológicas, que hace referencia a las condiciones meteorológicas y de cómo pueden impactar en las operaciones militares. Tercero, el terreno de batalla, que hace referencia al conocimiento del campo de batalla en cuanto a su topografía. Cuarto, el líder o comandante, que hace referencia a las virtudes del líder, como lo son la sabiduría, la sinceridad, la benevolencia, la valentía, la severidad, etc. Y por último, el método y la disciplina, que hace referencia a su organización por jerarquías y de asignación de tareas y responsabilidades en un ejército. Si trasladamos este conocimiento al plano del desarrollo personal, podríamos decir que para tener una vida plena es necesario ocuparse de estudiar los siguientes 5 factores fundamentales. Primero, un propósito de vida, que hace referencia al sentido que podemos darle a nuestra vida y que responde a las preguntas existenciales del por qué y para qué, buscando darle un significado a nuestra existencia. Segundo, el aprendizaje, que hace referencia a los conocimientos nuevos que tendríamos que incorporar para llevar a cabo nuestro propósito. Tercero, los objetivos, que hace referencia al conjunto de metas que debemos lograr mientras estamos viviendo nuestro propósito de vida. Cuarto,
el autoconocimiento, que hace referencia al entendimiento que tengo de mí mismo, como por ejemplo el reconocer cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis creencias, mis valores, etc. Y quinto, el método y la disciplina, que hace referencia al orden y la manera en que voy a dirigir mis comportamientos día a día para lograr cumplir mi propósito de vida. Recuerden que el arte de la guerra es un asunto de estudiar con detenimiento. Norma número 2. Los costos de la guerra. Sun Tzu sabía el costo de movilizar su ejército en el caso de que le tocara combatir. En sus cálculos, él incluía el costo del armamento y su movilización, lo que costaba al ejército, incluidos sueldos, dotaciones y provisiones para el campo de batalla, el costo de las misiones diplomáticas y demás elementos de menor cuantía que eran necesarios. Por lo tanto, él decía que el objetivo principal de toda guerra era obtener la victoria en el menor tiempo posible. El prolongarla no solo significaría un mayor costo para el Estado, sino que además los soldados se desgastarían, sus armas se dañarían y sus energías se extinguirían, así como sus razones para luchar. El hecho de prolongar la guerra significaba además el empobrecimiento del pueblo, porque habría una disminución del 30% de los ingresos de los hogares para su sostenimiento. Sun Tzu decía que se debía invertir solo los recursos necesarios para trasladar el material de guerra hasta el campo de batalla y al mismo tiempo buscar saquear al enemigo para tener recursos suficientes que les permitieran cubrir sus necesidades mientras obtenían la victoria. Teniendo en cuenta lo anterior, como práctica de guerra, se debía preparar a los soldados con este propósito, de querer apoderarse de los recursos del enemigo, y para esto él utilizaba un sistema de recompensas, es decir, premiar a los soldados que lograran apoderarse de la mayor cantidad de elementos del adversario. Esto haría despertar su furia y necesidad de reconocimiento. Si trasladamos las enseñanzas de esta norma al plano personal, podríamos decir que así como en la guerra es tan importante tener claro que para salir victorioso se debe lograr la rendición del enemigo en el menor tiempo posible, entendiendo las consecuencias que traería el extenderla por mucho tiempo. Asimismo, en nuestra vida, el no tener bien definido nuestro objetivo, los recursos que vamos a necesitar, nos podría generar retrasos, pérdidas de tiempo, que se pueden medir en dinero si hablamos del costo de oportunidad. Aunque no solamente es tener un objetivo bien definido, es también la entrada en acción con la actitud y la mentalidad adecuada. Imagina que tienes una meta bien definida, sin embargo te da pereza empezar o constantemente estás postergando su ejecución o entras en acción con poca motivación y algo de temor por el miedo a fracasar. En ambas situaciones corres el riesgo, no solo de que tu costo de oportunidad sea alto, sino que además de que tus recursos se agoten y muy probablemente abandones. Recuerda que el objetivo principal de toda guerra es obtener la victoria en el menor tiempo posible. Norma número 3. La estrategia ofensiva. El ataque. Para Sun Tzu, la excelencia superior en el arte de la guerra se logra cuando quebramos la resistencia al enemigo sin necesidad de lucha. Para esto es necesario frustrar los planes del enemigo e impedir que las fuerzas enemigas formen alianzas. La norma consiste en evitar la confrontación siempre y cuando se pueda evitar. De lo contrario, se atacaría al enemigo en el campo de batalla o tomándose su ciudad, buscando obtener la rendición de sus tropas y el dominio del lugar sin pérdidas humanas ni destrucción de sus ciudades. Se trata de tomar el país enemigo íntegro e intacto. Para Sun Tzu, en esto consistía el método de atacar, la estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Una serie de acciones muy meditadas encaminadas a un fin determinado. En este punto es muy importante el conocimiento que tengamos de nosotros mismos, saber que si seguimos algunas conductas podemos llegar a nuestro ejército a la victoria o hacia la derrota. ¿Y cuándo como líderes podemos llevar a nuestro ejército a la derrota? Cuando ordenamos al ejército avanzar o retirarse aún sabiendo que es contraproducente. O cuando como líder no tengo el conocimiento ni la experiencia militar y trato de dirigir al ejército de la manera en cómo se dirige una empresa o un país. O cuando no confío lo suficiente en las decisiones que toman los oficiales al mando de acuerdo a cómo se desarrolla una batalla e interfiero en ellas. ¿Y cómo puedo llevar al ejército a la victoria?
Lo puedo llevar a la victoria si aplico las siguientes 5 claves. Primero, cuando sepa cuándo luchar y cuándo no. Cuando sepa cómo manejar sus fuerzas, tanto si son superiores como inferiores. Cuando logre inspirar en el ejército un espíritu de equipo que busque un mismo objetivo sin importar el rango. Cuando me prepare para la victoria, sea prudente y aguarde para sorprender al enemigo desprevenido. Y cuando cuente con la capacidad militar y los generales idóneos y que les permita hacer su trabajo. Si llevamos estas enseñanzas al campo empresarial, nos damos cuenta que son aplicables cuando como emprendedores deseamos tener éxito en nuestro emprendimiento. Para este caso, nuestro propósito debería ser el de conquistar el mercado sin dañarlo, poder someter a nuestros competidores valiéndonos de nuestras fortalezas y aprovechándonos de sus debilidades. El autoconocimiento y el conocimiento del mercado son la clave para lograr este cometido. Debemos de ser conscientes de nuestra solidez, el tamaño de nuestro mercado potencial y de nuestros competidores. Esta información será necesaria para medir nuestras fuerzas y organizar una estrategia de ataque. También es importante contar con el recurso humano idóneo y comprometido con la empresa, así como el ambiente de trabajo en el cual se le permita trabajar en equipo, se le permita participar en decisiones importantes para la empresa, valorando su experiencia, conocimiento del mercado y de los procesos. Y además, líderes con capacidad de inspirar a los colaboradores para cumplir los objetivos corporativos. Recuerda que toda estrategia tiene como base el conocimiento de ciertos factores. Norma número 4. Formaciones tácticas. Sun Tzu nos habla que en el arte de la guerra existen dos tipos de formaciones tácticas. Están aquellos ejércitos que se protegen contra la derrota empleando tácticas defensivas como por ejemplo esconderse en los lugares más recónditos y esperar y resistir con fuerza el ataque del enemigo, basando su invencibilidad en su manera de defenderse. Según el autor, estar a la defensiva es una señal de falta o escasez de fuerza. Y están los otros quienes creen que la mejor defensa es el ataque, y cuya consigna es que la victoria se consigue con el ataque. Un general experto en el arte de atacar aparecerá donde menos lo esperen y de esta manera se está protegiendo por una parte y por la otra tiene la oportunidad de una victoria total. Los buenos combatientes se colocan de modo que no exista la posibilidad de ser derrotados y entonces aguardan la ocasión para vencer al enemigo cuando es más vulnerable. En este punto es importante aclarar que aunque estemos en teoría en posición de ganar, no podemos tener la certeza 100% de que venceremos al enemigo. Para Sun Tzu, un luchador inteligente es quien vence y lo hace con facilidad. Esto es muestra de un liderazgo que cultiva la ley moral y respeta los métodos y la disciplina. De esta forma recibe el éxito. Llevando las enseñanzas de esta norma al campo empresarial, lo que el autor a mi criterio trata de decirnos es que en un mundo comercial tan competitivo como es el de los negocios, cualesquiera que sean, debemos partir primero, como lo hemos mencionado anteriormente, del autoconocimiento y el conocimiento del mercado, para después aplicar la táctica más adecuada. Debemos ser muy conscientes de cuándo es oportuno atacar o competir y cuándo verdaderamente no es funcional y lo más conveniente sea tomar una postura defensiva. De acuerdo con el autor, si queremos ganar a la competencia, primero debemos asegurarnos una posición en el mercado que nos permita tener una ventaja sobre los competidores para luego tocarlos o contrarrestarlos. Recuerda que la capacidad de vencer al enemigo se traduce en el atacar. Norma número 5. La energía. Antes de hablar de cómo se emplea la energía en el arte de la guerra, debemos mencionar otra de las máximas del libro, aparte de la primera, que nos decía que el arte de la guerra consistía en lograr someter al enemigo sin tener que combatir. Para Sun Tzu, el arte de la guerra es también el arte del engaño. En la batalla solamente existen dos métodos de ataque, el directo y el indirecto. Cuando hablamos de método directo nos referimos a la lucha frontal. En este punto el autor nos recomienda conocer al enemigo y atacar sus puntos débiles aprovechando nuestras fortalezas. Y cuando hablamos de métodos indirectos nos estamos refiriendo a maniobras diferentes al ataque frontal que nos ayudan a debilitar, distraer y generar cierto grado de confianza en el enemigo para luego contraatacarlo de manera aplastante. Y en este punto, la percepción que tenga el enemigo de nosotros es clave para engañarlo y sorprenderlo.
Podemos utilizar múltiples maniobras indirectas para atacar al enemigo, como por ejemplo, hacer parecer que hay desorden en el campo de batalla y lo que realmente sea es una formación táctica de ataque que busque dividir al adversario. O podemos fingir debilidad para alimentar el ego del enemigo y que éste termine descuidando sus puntos fuertes. O también podemos colocarle señuelos para mantener al enemigo ocupado y distraído. Es necesario contar con los soldados adecuados. Para ello la capacidad de un líder consiste en escoger a soldados fuertes y soldados rápidos. El combinar estas dos energías le permitirá implementar con éxito los dos métodos de ataque y por consiguiente conseguir la victoria. Para extrapolar el aporte de esta norma a una situación de la vida cotidiana, aplicando el concepto de Sun Tzu, que dice que para obtener la victoria segura o por lo menos mayor probabilidad de ganar, es necesario utilizar los métodos de ataque directos e indirectos. Vamos a colocar un ejemplo que yo creo que a todos nos ha pasado en ofertas de trabajo. En la mayoría de las empresas, aparte de nuestro currículum u hoja de vida, debemos de presentar entrevistas con directivos, directores, personal de recursos humanos y en algunas ocasiones hasta con los dueños. En este caso, tu currículum u hoja de vida será el ataque frontal en busca de la vacante. Y tu apariencia y la manera en cómo te desenvuelves serían tu ataque indirecto para hacerte a la vacante. Te pregunto, ¿qué crees que pasaría si tienes una excelente hoja de vida que encaje muy bien para el cargo? Sin embargo, llegas tarde a la entrevista. O das la apariencia de ser una persona sumisa cuando lo que la empresa en ese momento necesitaba ver en ti era una persona de más carácter, por ejemplo. Ojo, no estoy diciendo con esto que esté mal o bien ser como eres, ni que esté bien que fijamos ser lo que no somos. Lo que trato de dar a entender es la importancia del autoconocimiento y el conocimiento en este ejemplo de la empresa contratante. Y por el otro lado, la importancia que tiene la percepción, no solo en este contexto, sino que en muchos otros. Recuerda que para asegurarte la victoria es necesario combinar ambos métodos de ataque. Norma número 6. Los puntos fuertes y los puntos débiles. Recuerda que una de las máximas del arte de la guerra es lograr someter al enemigo sin tener que combatir. En este punto Sun Tzu nos habla de que si queremos obtener la victoria en el arte de la guerra es necesario conocer los puntos fuertes y los puntos débiles del enemigo. ¿Y cómo lo podemos hacer? En el libro Sun Tzu nos explica algunas maneras de cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, primero, el llegar de primero al campo de batalla y aguardar la llegada del enemigo. Desde esta posición nos sería más fácil conocer más detalles de nuestro enemigo. Otra forma es atacar al enemigo de manera sorpresiva, para obligarlo a reaccionar y de esta manera nosotros poder identificar sus movimientos, tácticas y formaciones para planear nuestra estrategia y tácticas de ataque. Otra forma de conocer sus debilidades y las fortalezas del enemigo es lograr conocerlas de antemano. Por lo tanto, hemos de conspirar con ellos para descubrir sus planes y sus estrategias. Y otra práctica que podemos hacer para conocer al enemigo es compararnos cuidadosamente con él. Esto no solo nos dará una perspectiva general del mismo, sino que además nos permitirá hacer una autoevaluación de nosotros mismos. Pasando estas enseñanzas al plano de los negocios, a mi criterio considero importante conocer a cabalidad a mi cliente, y no porque lo considere mi enemigo, sino porque esto me permitirá adaptar mi producto, mi estrategia de mercado a sus intenciones o necesidades. Recuerda que quien pueda modificar sus tácticas de guerra de acuerdo a su adversario, obtendrá la victoria. Norma número 7. Las maniobras. Las maniobras tácticas en la guerra quizá es lo más complicado. ¿Por qué? Porque consiste en la puesta en marcha de la estrategia de guerra. La principal recomendación que nos hace Sun Tzu es que busquemos con nuestras maniobras engañar al enemigo en la medida de lo posible. Él dice que para vencer en la guerra hay que practicar el arte del disimulo. Algunas maniobras que recomienda el autor son: si queremos tener un ejército completamente listo para obtener una ventaja, lo más probable es que lleguemos demasiado tarde. A veces, esta ventaja se consigue si atacamos con rapidez y con fuerza. Muy importante, el conocimiento que se tenga del terreno. Sun Tzu decía que un ejército estaba listo cuando estaba familiarizado con la topografía del terreno en el cual iba a librar sus batallas. Él aconsejaba la utilización
de guías locales como una ventaja competitiva. En cuanto al liderazgo de grandes grupos de hombres, recomienda incentivos para aquellos soldados que hayan logrado conquistar algún territorio, además del uso de estandartes, banderas, escudos, himnos, etc. Además, bandas de guerra en el campo de batalla. De esta manera, podía centrar la atención del enemigo en un punto concreto, a la vez que conseguía mantener su ejército compacto y con la moral arriba. Y por último, Sun Tzu recomienda el estudio de los estados de ánimo de las personas, con el fin de entender en qué momento es más oportuno atacarlos. Un general inteligente evitará a un ejército cuando su temple sea inquebrantable. En este punto, también es importante que dosifiquemos las fuerzas para aguardar las señales que nos indiquen cuál es el mejor momento para atacar. Trasladando estas enseñanzas en el contexto empresarial, quizás no sean útiles las recomendaciones que metafóricamente nos habla el autor, como por ejemplo, generalmente estamos esperando un momento perfecto para empezar un negocio, lanzar un producto, hacer crecer nuestra empresa, y muchas veces nos quedamos esperando ese momento que nunca llega, por lo que él nos recomienda empezar con determinación de manera rápida y fuerte. Otro ejemplo claro es que el conocimiento que tengamos del mercado es un factor clave para el éxito de nuestro negocio. De igual forma, al enfocarnos en nuestros productos estrella, haremos que la atención de nuestros clientes se dirija a ellos y esto sumado al conocimiento que tengamos de sus hábitos de compra nos permitirá generar distintas maniobras para aumentar nuestras ventas y ganar su fidelidad. Recuerda que de la rapidez y la contundencia con que realicemos las maniobras dependerá nuestro éxito. Norma número 8. Variaciones tácticas. Así como son importantes las maniobras tácticas para dominar el arte de la guerra, un general experto en el tema sabe que éstas se aplican de acuerdo a las circunstancias del momento, así como también sabe que constantemente debe estar cambiándolas para no ser predecible ante los ojos del enemigo. Sun Tzu dice que quien estudie la guerra debe estar versado en el arte de modificar los planes, y cuando habla de modificar los planes se refiere a que los debe adaptar de acuerdo a la situación. Por este motivo, cuando se planea una estrategia o maniobras tácticas, se debe realizar un análisis sobre las ventajas y desventajas de realizarlas, y analizar diferentes escenarios y las posibilidades de obtener ventajas de ellos. Así, siempre estaremos preparados para recibir al enemigo en cualquier momento. En este punto vale la pena destacar el concepto del cambio que trae inmerso esta norma, y más en este momento del mundo por el cual estamos atravesando, en el cual el cambio se ha hecho más evidente como consecuencia de los efectos de la pandemia mundial. Sun Tzu nos invita a que siempre debemos estar preparados para enfrentar cualquier situación que se nos presente. Por eso, cada que diseñemos un plan para el logro de un objetivo, analicemos las ventajas y desventajas de llevarlo a cabo, así como los posibles escenarios que se nos podrían presentar, pueden ser favorables o desfavorables, para que de esta manera tengamos una mejor perspectiva de lo que queremos hacer y poder encontrar soluciones antes de que se nos presenten los problemas y en el caso de presentarse, poderle sacar ventaja o disminuir su impacto. Ten presente que no existe una estrategia de guerra permanente. Norma número 9. El terreno. Sun Tzu decía que la topografía del terreno era el mejor aliado del soldado. Por lo tanto, es necesario que este tema se examine minuciosamente. El conocimiento del terreno y la familiarización con el mismo nos permitirá tener una ventaja competitiva en la estructuración de una estrategia o táctica de ataque. Según palabras del autor, se pueden distinguir 6 tipos diferentes de terreno a saber. El terreno accesible es aquel en que ambos bandos pueden atravesar sin ningún problema. Segundo, el terreno difícil, que es aquel terreno en el cual, si no se logra derrotar al enemigo, es poco probable que podamos escapar. Tercero, está el terreno neutro, que es aquel terreno en el cual ninguno de los dos bandos se puede hacer daño. Cuarto, están los terrenos de paso angosto. En cuanto a los terrenos de paso angosto, son aquellos terrenos rodeados de obstáculos que quien los ocupa primero estará en mejor posición de ataque. Quinto, están los terrenos de alturas escarpadas. Por lo que respecta a las alturas escarpadas, son lugares elevados que nos permitirán realizar un ataque de arriba hacia abajo. Si el enemigo los ocupa primero, Sun Tzu recomienda retirarse y tratar de engañar al enemigo para que salga del lugar.
Y sexto, posiciones muy alejadas del enemigo. Cuando se está a una gran distancia del enemigo, provocar un enfrentamiento no será una tarea fácil y la lucha no será favorable. A mi criterio, llevando estos conceptos al contexto empresarial, el conocimiento del terreno hace referencia al conocimiento que tenemos de nuestro mercado objetivo y qué tanto conocemos de sus costumbres, gustos, necesidades, preferencias, qué competidores existen que ofrezcan lo mismo, incluso a la logística que requerimos emplear dependiendo de la complejidad del terreno y de los hábitos de compra de los clientes, factores clave para diseñar nuestra estrategia de ataque y asegurarnos un lugar en el mercado. Recuerda que si conocemos el terreno, habremos recorrido la mitad del camino hacia la victoria. Norma número 10. El espionaje. Según palabras de Sun Tzu, reunir un batallón y hacerlo marchar largas distancias implica una fuerte pérdida de personas y un agotamiento de los recursos del Estado en enfrentamientos hostiles hasta que se logra la victoria en el caso de salir vencedor y aún más cuando se es el perdedor. De ahí la importancia del conocimiento previo al enemigo, de su estrategia, de sus tácticas de guerra y de la topografía del terreno. Ahora bien, este conocimiento previo solamente se puede obtener de otros hombres. Por este motivo hay que recurrir a los espías, que según el autor son de 5 tipos. Están los espías locales, que significa recurrir al servicio de los habitantes de la zona. Están los espías internos o topos, que significa utilizar a los oficiales del enemigo. Están los espías o agentes dobles, que significa hacerse con los espías del enemigo y utilizarlos en beneficio propio. Están los espías sacrificables, que significa permitir que nuestros espías sean descubiertos y que suministren información falsa al enemigo. Y están los espías informadores, que son aquellos que continuamente nos están trayendo información del campamento enemigo. A lo largo del libro del arte de la guerra, si te has podido dar cuenta, la base de una victoria sin lugar a un enfrentamiento parte del conocimiento que tengamos de ciertos factores fundamentales. Este conocimiento proviene de contar con muy buenas fuentes que nos suministren información veraz, suficiente, oportuna y confiable, etc. Con esto no te estoy hablando del espionaje, porque como todos sabemos en algunos contextos es antiético, como por ejemplo en el empresarial. Lo que trato de decirte es que entre más fuentes e información tengas acerca de una meta que quieras lograr, un problema que quieras solucionar, un competidor al cual enfrentar, un mercado que quieras conquistar, te será más fácil tomar decisiones si tienes más información y de esta manera asegurarás el logro de tu cometido. Recuerda que si conoces a tu enemigo y a ti mismo, no cabrá duda sobre tu victoria. Y de esta manera hemos llegado al final de este resumen. Espero que esta información sea de mucha ayuda para ti. No me queda más que agradecerte por el tiempo que le has dedicado al video e invitarte a que te suscribas si te gustó el contenido. Al lado derecho aparecerá el enlace para suscribirte. Muchas gracias y hasta el próximo video.